Muchas gracias a todos. Voy a lanzar una pregunta. ¿Cuál es la noticia de la semana? ¿Algún voluntario? Sánchez. ¿Otro voluntario? Sánchez se queda. ¿Otro voluntario? Otra, Xavi, el del Barcelona. El dividendo de Alphabet. ¿Sabéis cuál es la noticia de la semana y de todos los días? Que el sol sale. El sol sale todos los días. Y eso no está en la prensa. Entonces, ¿qué os quiero decir? Que los pesimistas, los que no son optimistas, abandonen la sala, por favor. Siempre hay un motivo para ser negativo en bolsa, pero después de esto, ¿hay algún pesimista en la sala? Crecimiento por activo, las bolsas, la renta fija, el cash, 1970, desde 1850 el PIB real en Estados Unidos se ha multiplicado por 20. Mientras tanto ha habido guerras, ha habido pandemias, ha habido muertes, asesinatos. Mirad, esto lo tenía yo pensado, pero viniendo en el tren, Magallanes me regaló un libro que dice ¿Cómo piensan los ricos? Y os lo voy a leer un párrafo. Dice: el optimismo suele definirse como el creer que las cosas van a ir bien, pero esta definición es incompleta. El optimismo sensato es creer en que la probabilidad está a tu favor y que con el tiempo las cosas se equilibrarán para dar un buen resultado, aunque lo que suceda mientras tanto esté lleno de desgracias. Y de hecho lo sabes, estará lleno de desgracias. Puedes ser optimista y pensar que la trayectoria de crecimiento a largo plazo va a ir en ascenso, como vemos, y hacia la derecha, pero puedes estar igual de seguro de que la carretera que lleva de la hora al después está llena de minas, y siempre lo estará. Estas dos cosas no son excluyentes. Pero hay unos señores que todos los días tienen que vender. ¿Y qué venden? Noticias. Y claro que el sol sale todos los días, no vende. Y las noticias de la prensa, que son casi siempre, y de las tertulias, ¿son positivas o negativas? Negativas. Porque lo bueno, lo evidente, lo que estamos todos aquí, podemos pasar un rato agradable, eso no cotiza el mercado. El miedo es lo que cotiza, el miedo es lo que vende. Y esa mentalidad hay que cambiarla. Por lo tanto, si uno es pesimista, por favor, que se dedique a tomar el sol en estos momentos, que ganará tiempo. Los mercados es el triunfo del optimismo. Pero el triunfo del optimismo, ¿qué requiere? Una cosa muy sencilla en las inversiones. ¿Qué requieren? Control de riesgo. Es decir, que el 70% de la rentabilidad depende de nosotros, no depende ni del broker que elijamos, ni del fondo que elijamos, ni del ETF que elijamos. Depende de nosotros. Y nosotros tenemos varios aliados, como ahora vamos a ver. Y el primer aliado es conocerse a uno mismo y hacerse un buen plan de inversión. Y vamos a ver cómo es lo que podemos hacer, porque está claro que después de este gráfico poco pesimistas quedan, ¿no? Yo la crisis más fuerte que he vivido fue la crisis, creo que del 2008, que la bolsa bajó de 1.666, me refiero al S&P, a 666. Bajó a 666 y mirar, ahora está el 4.000 o 5.200. Yo es que ya me pierdo ya. Después de tanta subida me pierdo. Y mientras tanto hay cosas que nos venden. Nos venden que el crecimiento del PIB va relacionado con la bolsa. Bueno, yo pienso que en Estados Unidos y en el resto del mundo tiene cierta razón, pero no siempre. La bolsa anticipa los resultados empresariales y el crecimiento del PIB. Yo, de las métricas que más suelo usar para hacer alguna set allocation es el PER de Shiller. El PER de Shiller es un PER normalizado en función del ciclo económico que te dice qué países están baratos con arreglo a una media de beneficios con respecto a sí mismo y con respecto a la competencia. El PER de Shiller el otro día salió, Estados Unidos súper caro,
y los países del sur de Europa, aparte de algún emergente, tipo Brasil, bastante baratos. Muy bien, ahí vemos el SP, pues ya sabemos cómo van los mercados y cómo después de esta línea recta, pues podemos obtener alguna cosa que nos puede ayudar un poco digamos, a mitigar las pérdidas. Porque los hombres, el ser humano, tenemos una aversión al riesgo negativa, es decir, tenemos más miedo a perder que a ganar. Y el riesgo es tanto ganancia como pérdida, pero a veces preferimos, digamos, no perder a ganar más, y a lo mejor las probabilidades son las mismas. Por lo tanto, el sesgo negativo es lógico, porque hay una cosa que el inversor debe de hacer, en primer lugar, y es supervivir. Y para ello, lo mejor es empezar a invertir poco a poco, y si las bolsas son crecientes, pues hacer una cartera, como luego veremos, en función del Costing Moving Average, que es invertir durante un periodo largo, digamos, la misma cantidad de dinero. De forma que si las bolsas son alcistas, compras más, con más participaciones o más acciones de un fondo, de un ETF, cuando la bolsa baja. Pero para ello tenemos que tener un capital, digamos, suficiente y planificar la inversión en varios años. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no invertir de golpe, porque la suerte, cuando empiezas en bolsa, si haces una cantidad que vas a necesitar o inviertes de golpe, las primeras operaciones te condicionan. No es lo mismo, digamos, invertir 100 y bajar a 50, que bajas al 50%, que de 50 pasar a 100, que entonces lo que tienes que hacer es duplicar. Por lo tanto, esa simetría la tenemos que tener presente. Primer consejo, primera, digamos, invertir. ¿Cómo podemos invertir? De dos formas. Uno, en función de la psicología y el conocimiento de cada uno, si tenemos tiempo o no tenemos tiempo. Si somos activos, gestores activos o gestores pasivos. En los gestores pasivos, iniciarse con menores comisiones. Ahí tenéis la regla del 72, que alguno la conocerá. 72, la regla del 72 dice que en función de la tasa de ganancia o la tasa de rentabilidad, el número de años que duplicas. Si la tasa, el capital, si la tasa es el 8%, necesitas 9 años. Si la tasa de rentabilidad de tus activos es el 9%, necesitas 8%. Warren Buffett es el mejor inversor de todos los tiempos, el que ha sacado más rentabilidad. No. Hay un fondo de Renaissance que saca todos los años desde que se inició el 20 y tantos %. ¿Cuál es el mérito de Warren Buffett? Digamos, porque toda la gente lo tiene encumbrado. ¿Cuál es? ¿Y por qué es un patrimonio tan grande? ¿Alguien tiene alguna opinión? El tiempo, porque ha empezado a invertir desde los 20 años, desde lo que tenía 14 años. Invertir cuanto antes. ¿Por qué? Por el poder de la tasa de inversión compuesta. Es decir, hay gente que ha empezado a invertir mucho más tarde, ha sacado más rentabilidad, pero, digamos, el patrimonio no ha aumentado tanto como, digamos, Warren Buffett. E invertir sistemáticamente. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que todos los años, ahí lo tenemos, desde máximos, aquí tenéis el gráfico de 1980 hasta 2024, hay caídas. Hay que aprovechar las caídas. No hay que perseguir los mercados. Hay que aprovechar las caídas. Ahí lo veis todos los años, cómo han caído. ¿Y después qué pasa? Que casi siempre se ha recuperado. Pero caídas superiores al 10% o superiores al 7% son ideales para hacer aportaciones extraordinarias. ¿Y para eso qué se requiere? No estar siempre totalmente invertido. Tener dinero al 0% o un FIAM ahora al 3 o al 4%, un fondo monetario o en una cuenta corriente remunerada, de forma que podamos aprovechar las caídas. Siempre las habrá.
Por lo menos es lo que ha pasado de 1980 hasta 2024. Siempre ha habido caídas. Aquí veis las caídas. Estas son las que, algunas muy importantes. Tema: ser disciplinados, no hacer caso de la prensa. Yo leo la prensa y desde luego la prensa econòmica té bullit. Té bullit. En la misma prensa ves el mismo periódico, de los dos que tenemos más famosos, puedes ver: la bolsa se dispara y va a alcanzar el 12.000 la semana que viene, baja un 2%. La bolsa busca soportes que están un 10% más abajo. Olvidaros. Hay que vender. Y hay que vender también los brokers. Los brokers tienen que vender. El negocio es el negocio. Cuanto más comisiones se hacen, mucho mejor. Mucha gente vive de nosotros. Vive de los inversores. Y vive gratis. Y no se calienta la cabeza. Decía antes Pablo una cosa que yo la resumo: nadie ha sido despedido por comprar IBM. Yo me acuerdo que cuando era gestor en Bancaja, en la gestora, llegué yo y empecé a comprar, pues eso, leía muchos informes, y mi jefe me coge un día y me dice: Chiquet, ¿por qué no compres Telefónica? Mira, Juan, yo no vengo aquí para comprar Telefónica, yo vengo aquí para sacar rentabilidad a los fondos. Dice: es que tú sabes lo que nos jugamos, sí, tus inversiones en estas empresas raras, que era IHC Calan, algunas inglesas, mineras inglesas, Lundin compañía, digamos, Penichet y todas esas, fallamos, nos van a cortar la cabeza. Digo, pero es que yo no he venido para hacer lo que hace todo el mundo, si quieren me voy. Desgraciadamente me tuvo que aguantar bastante tiempo porque, digamos, las inversiones fueron bastante bien y nos dieron muchos premios Salmón y muchos premios de Cityward. Pero también os puedo decir que por las noches yo no dormía tranquilo porque sabía que iban a vigilar a la gestora, iban a vigilar mi actuación. Pero, claro, uno tiene que ser honrado consigo mismo. Para eso solo necesita una cosa: conocimiento, pasión de los mercados, pero sobre todo curiosidad. Y después, limitar los riesgos. Es algo muy importante. Yo normalmente, muchas veces cuando invierto, y me preguntan: oye, ¿dónde invierto? Y le digo: mira, tienes que invertir en una empresa que tú conozcas mejor que la media. Porque un día me cogió una amiga que trabaja en el puerto de Valencia y me dice: Enrique, ¿dónde invierto mi dinero? Y digo: si tu empresa, una famosa empresa, digamos, suiza, que se dedica a todo lo que es la logística, cotiza en bolsa. ¿Cómo va tu empresa? De puta madre. Dice: ¿cómo? Dice: si tengo unos pedidos, el puerto de Valencia, el transporte marítimo, no sé qué, pues invierte en tu empresa. Otro día me coge el carnicero, porque yo suelo también ir a la compra, me gusta mucho ir a la compra y ver y pasear, porque mis grandes errores han sido por hacer mucho análisis fundamental y no salir a la calle. Mis errores han sido por no comprar, principalmente por no comprar pisos cuando empezaron las inversiones. Después me tocó comprar pisos en el máximo de ciclo, y después también por no comprar Inditex, a pesar de que estaba en Inglaterra y veía yo que todo el mundo, digamos, compraba Inditex, y a mí siempre me ha parecido cara, pero no pensaba en el crecimiento económico. O lo que quería decir que, viniendo a esto, otra vez el carnicero me dice: Enrique, ¿dónde invierto en bolsa? Digo: ¿qué rentabilidad sacas tú al negocio? El 15%. ¿Tienes algunas perspectivas de que esto va a ir a peor? Dice: no, yo domino mi negocio. Digo: pues no inviertas en bolsa. Un 15% que saques en un negocio, ¿por qué tienes que invertir en bolsa si además estás bien? Al cabo me hizo caso y al cabo de 6 meses vuelvo al carnicero. Vuelvo al carnicero y me dice: mire, había una señora que decía: mire, este señor entiende de bolsa, pregúntele. La señora me contó: mira, es que mi yerno, digamos, se metió en Celtia y después se metió en Astroc. Pero no solo se metió en Celtia y en Astroc, es que ahora ha metido a toda la familia. ¿Qué hago? Metió al cuñado, metió al tío, metió... Digo: pues mire, señora, está invirtiendo lo mismo. No, él me dice que estoy diversificado. Digo: bueno, pero es que las acciones
no hay que analizarlas, hay que empezar al revés, hay que empezar por el riesgo que cada uno quiera asumir. Y eso nos lo da la volatilidad de las acciones. Hay que hacer una cartera personal en función del riesgo, no de lo que va a subir. Y yo siempre que invierto pienso, si me equivoco, ¿qué pasa? Me puedo equivocar en el corto plazo porque algo es imprevisible. Un terremoto, una pandemia, eso no depende de mí y no me caliento la cabeza, únicamente saber que eso no me va a impedir mantener mi nivel de vida en los próximos 3 años. No. O me puedo equivocar porque mi tesis de inversión no es correcta en un determinado sector, en una determinada empresa. Eso, siguiendo las empresas o bien diversificando, se puede evitar. O me puedo equivocar porque el mercado a corto plazo, que es impredecible, puede ir en contra mía. Estudio otra vez la tesis y si me conoce y me gusta, pues la mantengo. Pero eso requiere siempre tener dinero disponible al 0% en un FIAM. Y no estar pendiente de si la bolsa sube o baja en el corto plazo, porque lo normal es que cuando compres baje. Eso es lo normal, por lo menos los costes. Pero si es una buena empresa, lo mejor es intentar comprar cuanto baja más. Yo siempre se lo decía, yo gestionaba una vez una cartera de un inversor inmobiliario y me decía, oye Enrique, yo quiero empresas tranquilas, y le compraba Sanofi, más tranquila que Sanofi yo no veía ninguna. Y cuando bajaba al 3% me decía, vende. Pues ¿cómo voy a vender? Este empresario inmobiliario, yo le decía, mira, tú has comprado un edificio en Valencia por X millones, o un piso por X millones. Si se vende el piso de al lado con un 15% de rebaja, al mes siguiente tú lo compras y dices, por supuesto, pero es que vale un 15% menos. Dice, no, vale más. Lo que pasa es que esa persona necesita vender por cualquier motivo, se va fuera, le interesa cambiar de ciudad, quiere realizar plusvalías para pagar deudas, etc. Pero yo sé que vale más. Es decir, el problema de la bolsa es que cotiza todos los días. El problema de la bolsa es que tenemos y de los fondos es que tenemos un valor liquidativo todos los días. Pero las buenas empresas, como ha dicho antes Xavi, digamos, los compounders o las grandes empresas siempre van a más, siempre ganan dinero. Las empresas son los que mantienen el statu quo. Pero aprovechemos las caídas para comprar, no para vender. Bien, para los que pueden no tener o son más nerviosets o eso, una cuestión que funciona bien, digamos, son las medias móviles. Las medias móviles, digamos, aquí tenemos una estrategia de buy and hold, pero las medias móviles lo que te hacen normalmente es, la media de 200 días, que es la más usada, digamos, es reducir las pérdidas, el drawdown. Por ahí Faber tenía un análisis en el que tenía bonos del gobierno, rates, inmobiliarias, tenía oro y tenía liquidez, ¿vale? En función de si un activo estaba por encima media de los 200 días, incrementaba la posición y si no, el dinero lo tenía en liquidez. Pues bien, los resultados eran bastante buenos, pero sobre todo era el tema de la liquidez. El tema de que cuando bajaba un activo, digamos, la media móvil, que normalmente tiene que ver con el ciclo económico, y coger una media móvil, digamos, significativa de 200 días, puede, digamos, ayudar a mitigar las pérdidas, porque tiene eso para los más. Pero vemos que el mantener tiene más rentabilidad, pero, digamos, la máxima caída, digamos, te la limita bastante. Esto normalmente es un sistema que funciona bastante bien. La mejor, ¿quién es tu aliado? Ahí lo tenéis. Tu aliado es el tiempo. ¿Lo veis? En 20 años es muy difícil no sacar una rentabilidad en bolsa como lo que veis ahí. En el corto plazo, en un año podéis, la bolsa puede oscilar entre el menos 37 y el 62%. En 5 años entre el menos 3 y el 20 y tantos y el 19%. En 10 años entre el menos 1 y creo que es
el 20%. Y en 20 años ya siempre rentabilidad positiva, entre el 6 y el 20%. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero, digamos, tu aliado es el tiempo. Una cartera diversificada puede ser una cartera 60-40, pero tengamos sentido común. ¿Comprar bonos al 0% o al 1%? No. Vamos a ver, los bonos hay que pedirles una rentabilidad positiva y que se repaguen. Entonces, todo lo que dice, la cartera 60-40, yo no sé, digamos, quién tiene, digamos, la osadía de recomendar cartera 60-40, que a largo plazo funciona muy bien cuando los bonos están al 2%. Para eso tener el dinero en liquidez. Es decir, hay que tener un poquitín de sentido común para ver. Lynn Allen ha publicado su carta trimestral y hablaba, entre otras cosas, de las carteras 60-40. Entonces, para tener una cartera 60-40, cuando los tipos están al 2%, yo lo tengo en liquidez, porque me permitirá comprar más acciones cuando bajen. Bien, ¿y aquí qué os hago yo? Bueno, únicamente comentaros dos cosas antes de pasar a las preguntas. Costes de transacción, que sean mínimos. Para la gente que invierte, ¿eso qué significa? Comprar ETFs a coste mínimo y también, si operáis en acciones, coste mínimo. Si operáis en fondos de inversión, si vais a fondos pasivos o ETFs pasivos, los costes importan. Y si no, cuando vais a gestores activos, yo os diría dos consejos. Uno, ver que el gestor está invertido en sus propias acciones y ser coinversor con ellos. Y segundo, ver la rentabilidad a largo plazo. Tercero, ver si adicionan alfa. Y cuarto, consistencia. Yo soy muy amigo de muchos gestores. Yo la consistencia la valoro mucho. Es decir, yo prefiero, y es un asunto particular, sacar todos los años un 8% o un 10% con una máxima caída del 25%, que sacar un promedio anual, a lo mejor 3 o 4 puntos superiores, pero un drawdown el doble. Eso cada uno, y en función. Y también tener una cartera diversificada, digamos, de diferentes fondos y acciones. El otro día publicó Óscar Cajigas, que es matemático informático, un blog que se llama Carioca, en el cual yo colaboro, un estudio del Costing Moving Average. El Costing Moving Average funciona, y funciona siempre, porque la bolsa a largo plazo es alcista. Yo voy a dar un dato que poca gente sabe. En 1929 hubo un crack, ¿no?, que perdió el 95% de la bolsa. Bien. La bolsa se recuperó al cabo, invirtiendo máximos antes del crack del 29, se tardaron 30 años en recuperarse. Y empezando a invertir en máximos de 1929, cuando hubo el crack, e invirtiendo todos los meses la misma cantidad de dinero, se tardó 5 años en recuperarse. ¿Eso qué significa? Que lo principal es acotar la parte de patrimonio que tenemos que tener en riesgo. La bolsa es un conjunto de actividades que se define por el riesgo a corto plazo. Entonces, antes de hacer cualquier inversión o cual asignación de patrimonio, yo definiría dos cosas. ¿Qué es el riesgo para mí? ¿Qué es el riesgo objetivo y el riesgo subjetivo? Que no es lo mismo. Y después analizar mis inversiones en función de lo que es lo tradicional: liquidez, rentabilidad, seguridad y fiscalidad. Porque a lo mejor uno piensa, es que invierto en bolsa e invierto también en capital riesgo. No, es que estás invirtiendo lo mismo. La palabra riesgo ya te lo dice: a corto plazo el capital riesgo, incluso más. Si inviertes en bolsa y en capital riesgo, no estás diversificando. Empezar por darle la vuelta a los pensamientos, empezar por el riesgo que quiero asumir en mis diferentes inversiones, analizando liquidez, seguridad, rentabilidad, fiscalidad, y qué riesgo quiero correr, digamos, dentro de las subclases de activo donde quiero invertir. ¿Vale? Hay un estudio de Óscar Cajigas, os quería decir, sobre el Costing Moving Average. Si alguien lo quiere,
en función de 3 ciclos de mercado, alcista, lateral y bajista. Que me lo pida, mi correo es rocaestellés@yahoo.es, enriquerocaestellés@yahoo.es. Y hablando de costes, pues los amigos de Escalable Capital, creo que yo soy, digamos, yo estoy abierto, y una cosa es diversificar, yo diversifico también por brokers, o sea, hay que diversificar por todo. Momento de entrada, momento de salida, brokers, a veces el teléfono no funciona, se cae la plataforma, no sé qué, o sea que hay que estar preparado para los incendios antes de que pasen, porque muchas veces uno tiene un broker nada más y lo que pasa es que peta la página, está haciendo alguna ampliación, está actualizando el programa, no funciona, pero sobre todo con bloques baratos y que ofrecen, digamos, buenos precios. Escalable Capital, creo que yo también soy en varios, te da creo que por 4 euros al mes haces todas las operaciones gratis y no te cobran por ETFs. Después, esto es un informe que hago yo, que algunos tenéis, de Carioca, que es la cartera modelo, hago una cartera modelo americana y una europea. La americana empezamos en febrero, ahí tenéis el SP 99.000 y la cartera americana 108.000 en acciones. La cartera europea tiene un 14% desde febrero. Diréis, ¡qué bien! Vamos a ver, hay una cosa que influye en los mercados, que es la suerte. La suerte influye bastante en los mercados, sobre todo en el corto plazo. Del 14% que yo saco en la cartera americana, un 5% es la suerte o chamba que tuve en comprar gas natural, porque igual que gas natural me podía haber decidido por Enagas, pero al final dije, bueno, Enagas no, porque es pública y las tarifas y el gobierno puede meter mano. Gas natural la compré porque había bajado un 20% y tenía un buen dividendo. Y era una actividad que yo creía que estaba infravalorada. Y por una empresa, digamos, que también me resultó muy buena, que era Valurec, que se dedica a prospecciones petrolíferas, que estaba muy barata. Es decir, la suerte influye en los mercados en el corto plazo. Eso lo tenemos que tener, tanto la buena como la mala. Entonces, a partir en lugar del 14, pues un 10% de rentabilidad, que no está nada mal. Y, digamos, en la salida tengo algunos informes de Carioca que os entregaré a los que queráis, y las dos formas más sencillas de invertir son en acciones y en ETFs. Bueno, aquí tenemos los pros y los contras, digamos, pero tanto en acciones como en ETFs yo examinaría antes de invertir dos cosas. Uno, el tiempo que le voy a dedicar, y si no, buscaría a lo mejor un asesor, un EAF, que puede resultar bastante interesante, o también hacer una estrategia muy simple con DCAs, comprar el índice mundial o comprar, digamos, aquello que tenemos más cercano. Europa, por ejemplo. Europa está bastante más barata. El otro día publiqué un artículo en Rankia que era Europa versus Estados Unidos. Europa está bastante más barata y, como decía Pablo también, digamos, empezamos a tener elementos macroeconómicos más positivos. Pues eso es lo que hay. Empezando con DCAs, digamos, aquí tenemos los pros y los contras. Pensar invertir en los nietos, que vais a dejar el patrimonio a los nietos, eso ayuda mucho. Digamos, empezar cuanto antes. Aquí tenemos la estrategia del dollar costing average. Cuando baja, evidentemente, compra más acciones con el mismo importe, invierto 300 y cuando baja, compro más. Bueno, esto supone que las bolsas a largo plazo, o en el plazo donde inviertas tú, son alcistas, que el valor final es mayor que el valor inicial. Por lo tanto, cuando uno quiera crear una cartera o piensa en invertir, que empiece a invertir cuanto antes, pero que construya la cartera si no está muy seguro o quiere disminuir los riesgos durante 5 años, como mínimo, como hemos visto anteriormente. Y aquí tenemos dos ejemplos del costing moving average, o de invertir todos los meses la misma cantidad de dinero, y la probabilidad de doblar nuestro capital a largo plazo pasados 20 años es del 78%. Pues nada más. ¿Algunos ETFs de interés? Pues yo tengo algún ETF que funciona bastante bien. En Estados Unidos funciona muy bien los ETFs de acciones de empresas que recompran sus propias acciones, lo que hacen buybacks, que se llama, ¿vale?
También funciona muy bien a largo plazo lo que son dividendos aristocráticos, que son aquellas empresas que a largo plazo incrementan todos los años el dividendo, ¿vale? Y sobre todo, como también decía Xavier, compounders, que para mí lo traduzco en empresas de calidad, empresas que tienen ROEs altos. Las empresas de calidad, aunque sobrepagues, funcionan muy bien. Y calidad más momentum, más crecimiento, mejor. Mi gran error fue lo que quería comentar. Inditex, estaba en Londres, fue un error por omisión, veía que en todos los pubs que iba, toda la gente llevaba bolsas de Zara, llegó a España, per 20 y tantos, no compró per 20 y tantos, pero ¿qué pasa? Era una empresa de crecimiento que estaba reinvirtiendo sus propias acciones y era un modelo que era escalable. Pues nunca, mi gran fallo fue por omisión. Ese fue mi gran fallo de inversión. Pues el Europa High Yield Dividend aristocrático es muy, además las acciones que incrementan el dividendo son bastante estables y tienen menos volatilidad y además tienen un TER relativamente bajo. Y también las acciones buyback europeas, que también tienen un TER de Amundi bastante bajo. Ahí ven los gráficos a largo plazo, digamos, las acciones que recompran, empresas que recompran, es que no tienen mayor, no quieren meterse en camisas de 11 varas, no quieren expandirse porque piensan que la mejor inversión es recomprarse sus propias acciones porque según ellos la empresa vale más. Pues es algo que funciona también muy bien y en Estados Unidos y en Europa, digamos, por análisis factorial son las que mejor se comportan. Muy bien, Escalable es un broker regulado, más de 1900 ETFs, cuenta remunerada al 4% durante 4 meses, tiene planes de inversión gratuitos y te dan el 4% y por 5 euros al mes tienes toda la operatoria gratis. Esto es el servicio que hago yo junto con Óscar Cajigas, que bueno, por ahora nos está acompañando bastante bien, combina análisis fundamental y análisis técnico, hacemos una cartera europea y una cartera americana y es el servicio que hacemos nosotros. ¿Qué os puedo decir? Bueno, que llevo 40 años en los mercados, que me he equivocado muchas veces, que cuento mis errores y que normalmente, como mis errores han sido no coger el método, el principal, porque leía mucho pero visitaba poco el método, ahora me he vuelto un poco más escéptico de los estudios y más pateo a la calle. Y la calle la pateo y os lo digo sinceramente, yo veo que el sector turístico en España y en Europa está tirada de precio, veo las Amadeus, veo los hoteles, veo el inmobiliario, está tirado, veo, no sé, IAG, y veo determinadas acciones que están muy baratas. Veo también que cuando bajan los tipos de interés, las inmobiliarias, las utilities y las acciones de segunda calidad van a tirarlo más, van a hacerlo bastante mejor y esa es la apariencia que os quiero transmitir. Nada más, aquí tenéis la información sobre Escalable y mis emails, ahí lo tenéis, el que quiera escribirme, tengo un blog que se llama R y bueno, y os puedo transmitir mis experiencias, pero sobre todo mis errores. ¿Alguna pregunta de alguien que tenga alguna curiosidad? Sí, yo quería preguntarte por el ETF que nos has comentado sobre los buybacks, empresas que hacen buybacks, y quería preguntarte si ese tipo de ETF suele tener en cuenta las stock options. Hombre, depende de las empresas que formen parte de eso. Habría que analizar empresa por empresa, cómo tiene la regulación. Lo que sí que te puedo decir es que seguramente en Estados Unidos ahí están más desarrollados que en Europa. Y en Estados Unidos, digamos, sí que lo tendrán en cuenta. Que también existe, creo que Invesco tiene uno. Yo tengo un artículo en Rankia que se llama ¿Cómo batir al SP? Y entonces, utilizando, digamos, SP High Yield, SP de mínima volatilidad, que también es algo que funciona bastante bien en épocas de crisis, o de bolsa menos alcista, y también, digamos, acciones de calidad, también SPHQ, y el SP de acciones que recompran acciones. Normalmente en Estados Unidos ese es un tema que está mucho más controlado y mucho más especificado que en Europa.
pero no te lo puedo decir, será empresa por empresa, y esto normalmente lo eligen los proveedores de índices. Te tendrías que ir a MSCI, te tendrías que ir a SPIVA, a determinados proveedores de índices, a ver qué requisitos son necesarios para que un ETF, para que una empresa entre del ETF. Otras veces ponen temas de liquidez también, o de capitalización, etcétera. Es decir, que dentro del mundo de ETFs también hay ETFs de acciones value, de acciones de crecimiento, dentro de los buybacks, acciones por tamaño también, es decir, de capitalización y de menos capitalización. Es un mundo que los ETFs han dejado de ser de gestión pasiva para ser también fondos cuantitativos o de gestión activa. ¿Más cosas? ¿Por? India, sí. Bueno, vale. ¿Qué opino? Vale. Primero, los países, hay un estudio que es SPIVA que analiza, digamos, el rendimiento de los gestores en función del mercado donde analizan. En mercados muy desarrollados es muy difícil batir a índices. En mercados menos desarrollados o emergentes es más fácil batir a índices, en mercados emergentes. India tiene elecciones. Creo que las elecciones duran hasta julio, porque creo que para los 2.000 millones tienen que ir con un carro, según vi ayer en la televisión, para votar. Normalmente, hasta que no se celebran las elecciones, el mercado está lateral. Una vez elegido el gobierno, el mercado sube. Eso es un estudio que leí yo ayer en Fisher viniendo en el tren, os lo digo para que lo sepáis. En función, cuando ya está pasada toda la época, es un mercado potente. Os puedo decir que ayer yo recibo información de la India, de gente que hace señales de trading, en perfecto castellano. En India, yo tengo amigos que tienen empresas informáticas que cada 2x3 reciben información de la India, de gente que le dice que durante 2 años le trabaja gratis, a prueba por si después quiere hacer las cosas con ellos. Es decir, India en determinados sectores, India es que es un país blanco y negro. Hay determinada clase, informáticos, gente que ha crecido en Inglaterra, que se nota que va a desarrollar. Y después hay una clase media que va a emerger. Esa clase media tiene un potencial bestial, es la nueva China, dicen. Pero el mercado aún está caro. Sí que iría a fondos muy específicos de India y a fondos de gestión activa. Porque, por ejemplo, solo el 5% de hindús, o de indios, bueno, de indios no, será de hindús, se limpian los dientes. Hay una empresa que creo que Colgate-Palmolive tiene una filial india. Cuando eso pase al 15% o al 20%, está claro, ¿no? Se forran. Lo mismo, hay que empezar por determinados. Después también resulta que los países emergentes dan el salto en la banca. Nigeria, con todo lo que está pasando en Nigeria, el sector bancario es de los más desarrollados mundialmente. Pues la India pasará lo mismo. Si en Europa los descubrimientos van poco a poco, o han ido poco a poco y han costado, la revolución industrial que tiene India hará que lo que en Europa costó 100 años, allí costará 5. India es el mayor productor mundial de analgésicos y de medicamentos genéricos. Tiene potencial. Ahora hay que ver valoraciones y ahí sí que iría yo a 2 o 3 fondos diversificados de gestión activa. Pero es un sitio donde hay que estar. Y también un subsegmento que es el de mercados frontera, que son países que van a ser emergentes. Y los mercados frontera, ¿qué les pasa? Que cuando pasan a países emergentes, digamos, los fondos de gestión pasiva tienen que comprar esos países. Entonces, países frontera, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Vietnam, nada más uno de esos países pase al siguiente nivel, que es países emergentes, le entrará flujos.
y están muy descorrelacionados con la bolsa, digamos, con la bolsa de países desarrollados. Yo tengo un porcentaje significativo en mercados frontera, y están cotizando a PERs tirados. Es decir, los países en función del PER de Shiller más baratos que salían eran Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Y después Arabia Saudita y Egipto. Ahora, ahí necesita 2 o 3 fondos que conozcan bien el mercado y estén mucho tiempo analizando esas empresas. Pero India, digamos, yo si baja, compraré significativamente, pero necesitas un fondo de gestión activa. Muchas gracias, Enrique. Enrique va a estar toda la mañana aquí. También tiene un blog en Rankia, os podéis suscribir y así cada vez que publique os llegará un aviso al mail. Si alguien tiene dudas también sobre Scalable Capital, tienen un stand fuera. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 15-20 minutos que podéis ahí y volvemos.